Buen día, soy Freddy Escalona. Voy a dar inicio a la presentación de mi tesis doctoral para optar al título de doctor en Derecho Internacional Público, mención Derecho Internacional Humanitario. La tesis doctoral se desarrolló bajo la tutoría de la doctora Yvonne Van Praag y lleva por título Aproximación teórica sobre las dimensiones paradigmáticas del genocidio en Indonesia 1965-1966. La presentación se llevará por el siguiente orden secuencial. Momento primero, contacto con la realidad. Momento segundo, soporte teórico referencial. Momento tercero, ruta metodológica. Momento cuarto, análisis y hallazgo de los datos. Momento 5, interpretación y teorización de la realidad. Momento 6, aproximación teórica de las dimensiones paradigmáticas del genocidio en Indonesia en 1965-1966. Y el momento 7, conclusiones y recomendaciones. Hablemos del momento 1, contacto con la realidad. Como escenario ontológico del estudio que se describe en la presente tesis doctoral es en Indonesia. El 30 de septiembre y el 1 de octubre de 1965, un grupo de militares denominados G30S lanzó un golpe de Estado. 6 generales fueron asesinados y el ejército de Indonesia acusó al Partido Comunista del suceso. El 2 de octubre, el general Suharto, jefe de las Fuerzas Armadas, asumió el control de las Fuerzas Armadas y se convirtió en presidente de facto. Fue así como inició la persecución contra cualquier persona sospechosa de simpatizar o estar afiliada a la agrupación política en mención. Entre 500.000 y 2 millones de personas fueron asesinadas por militares y milicias civiles entre 1965 y 1966 en Indonesia, durante la Guerra Fría. Uno de los peores crímenes de lesa humanidad del mundo, que tardó más de 50 años en ser reconocido. Al menos 500.000 militantes del Partido Comunista de Indonesia, PKI, fueron asesinados y quedó ese partido prácticamente erradicado de ese país. También fueron víctimas del genocidio sindicalistas, hinduistas, cristianos, musulmanes moderados y la minoría china. En atención a lo antes descrito, se realizó una investigación con un propósito académico sobre el genocidio en Indonesia en 1965 y 1966. Propósitos de la investigación: develar los eventos que caracterizaron las condiciones políticas y sociales que promovieron el desarrollo del genocidio en Indonesia entre 1965 y 1966. Interpretar las actuaciones de los protagonistas del genocidio en Indonesia a la luz del Estatuto de Roma. Articular desde las perspectivas de los actores objeto de estudio, un funcionario diplomático, un catedrático y un representante de la ONG Cruz Roja venezolana, sus teorías personales sobre el genocidio como delito internacional, considerando los aspectos epistemológicos, ontológicos y axiológicos que de ellos se deriven. Generar, bajo un episteme integrador y emergente, una aproximación teórica sobre las dimensiones paradigmáticas del genocidio en Indonesia entre 1965 y 1966. En cuanto a la relevancia del estudio, se observa una justificación metodológica y su importancia. ¿Cuál es su justificación? Estos crímenes deben ser condenados en todo momento y lugar.
la comunidad internacional debe perseguir y juzgar a todos los responsables. Metodológicamente radica en una aproximación teórica sobre las dimensiones paradigmáticas del genocidio en Indonesia entre 1965 y 1966. Y tiene una importancia porque va a servir como antecedente para futuras investigaciones, sirviendo también de herramienta académica para los profesionales interesados en el derecho internacional público y el derecho internacional humanitario. Soporte teórico referencial. Para este estudio doctoral se revisaron 6 tesis doctorales con objetos similares a la presente investigación, siendo ellos dos venezolanos, 2 de España y 2 de México. El presente estudio se fundamentó en los postulados de Mazurka en su teoría humanista, en los postulados de Galtung en su teoría de la paz y en la teoría de Schultz, que es la teoría de la subjetividad social. Referentes conceptuales del estudio. Se revisaron los aspectos filosóficos del estudio, el contexto geopolítico de Indonesia entre 1965 y 1966 y el genocidio perpetuado, así como el ordenamiento y vinculación jurídica. Aquí observamos el contexto geopolítico de Indonesia para esa época, 1965-1966. La actuación de los protagonistas del genocidio en Indonesia a la luz del Estatuto de Roma está establecido más o menos en los artículos 70.4 del Estatuto, el artículo 88 y el artículo 70-1 del Estatuto de Roma. Aquí están los elementos que configurarían una aproximación teórica que explique las dimensiones paradigmáticas del genocidio en Indonesia entre 1965 y 1966. Los fundamentos legales en los cuales nos basamos están establecidos en el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, en la Resolución 96-1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en las reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional. Ruta metodológica. El presente estudio investigativo se enmarcó con un enfoque interpretativo fenomenológico y el paradigma utilizado se insertó en una investigación cualitativa. El método de investigación El presente estudio investigativo se enmarcó ruta metodológica. El presente estudio investigativo se enmarcó con un enfoque interpretativo fenomenológico y el paradigma utilizado se insertó en una investigación cualitativa. En esta sección es conveniente hacer mención que el método que se empleó fue el de la teoría fundamentada de Strauss y Corbin, que consiste en comparar los incidentes, integrar las categorías y sus propiedades y delimitar la teoría. El escenario o realidad ontológica se establece en Indonesia en el contexto del genocidio.
En el presente estudio se consideraron 3 informantes claves y los separamos por estamentos, los cuales fueron: el primer estamento o informante clave fue un funcionario diplomático del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. El segundo estamento o informante clave fue un catedrático del Seminario de Derecho Internacional. Y el tercer estamento o grupo fue un representante de una ONG de la Cruz Roja de Venezuela, con un total de 3 informantes claves. Las unidades de estudio para elaborar el momento 4 fueron 3 documentos respectivos: un documento literario, un documento fílmico y un documento jurídico. Técnicas e instrumentos cualitativos. Las técnicas de análisis, como antes habíamos descrito, son la metodológica según el análisis del dato de Miles y Huberman y un análisis crítico. Posteriormente, una triangulación donde se categorizaron, se contrastaron, se unificaron e integraron los incidentes, y los instrumentos que usamos fueron los guiones de entrevistas no estructuradas, matrices descriptivas, interpretativas y explicativas y diagramas. El estudio se realizó iniciándose con 4 categorías a priorísticas del investigador, que fueron la dimensión filosófica, la dimensión política, la dimensión social y la dimensión teórica. Aquí se establece la triangulación aplicada al estudio, donde se tiene un modelo conceptual inicial, que es la posición del autor, el modelo lógico referencial, que se hizo a través de los documentos varios que usamos, y el modelo empírico de informantes claves, los cuales fueron triangulados, ¿verdad? Fueron codificados, fueron comparados y fueron integrados para después obtener un modelo conceptual final. La investigación se estructuró en 4 fases. En la primera fase se identificó el análisis y la posición inicial del autor, lo que permitió hacer el modelo conceptual inicial. En la segunda fase se permitió crear el modelo lógico referencial a través de la lectura de los 3 documentos. La tercera fase fue el modelo empírico de informante, el cual surgió de las entrevistas que se aplicaron a los informantes claves, lo cual generó el modelo conceptual final. Interpretación y teorización. Se realizó la selección y evaluación de la información relevante por cada categoría. Partiendo de una descripción endógena, se interpretó a través de las teorías, las categorías apriorísticas del investigador con las categorías emergentes del estudio. Se elaboró la teorización de la realidad estudiada, contrastando los hallazgos con las teorías establecidas. Se obtuvieron resultados que condujeron al investigador a generar una aproximación teórica sobre las dimensiones paradigmáticas del genocidio en Indonesia
entre 1965 y 1966. Presentación y análisis de los resultados. Acá se inicia con el modelo conceptual inicial. Este modelo es el producto de la posición inicial, descriptiva y narrativa del autor sobre las categorías a priorísticas que él estableció, cuando su propio epísteme y sustentándolo con su análisis crítico y con el referencial teórico del momento 2. Aquí vemos las categorías a priorísticas y vemos las subcategorías emergentes o las categorías emergentes. Modelo lógico referencial. Este modelo es el producto de analizar, comparar e integrar los incidentes registrados en el documento literario, el documento fílmico y el jurídico del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En los tres documentos se hizo un análisis de contraste, surgiendo en cada una de ellas categorías y subcategorías que posteriormente se convierten en categorías emergentes. Aquí vemos las categorías a priorísticas, vemos las categorías emergentes y vemos las subcategorías emergentes. Modelo empírico de informantes claves. Este modelo surge producto de interpretar las respuestas registradas en los guiones de entrevistas que se le pasó a cada informante, cada una con 3 ítems. Las respuestas se codificaron y triangularon presentándose con su interpretación epistémica respectiva. Aquí vemos las categorías que emergieron y las subcategorías que emergieron de las entrevistas. Modelo conceptual final. Este modelo es producto de las incidencias registradas en los modelos conceptual inicial, el modelo lógico referencial de los 3 documentos analizados y del modelo empírico de los informantes claves. Algunas coincidieron con las categorías a priorísticas del investigador, pero una gran mayoría surgieron como subcategorías emergentes, dándole así un viraje a las categorías iniciales del autor. Ahí pueden observar las subcategorías emergentes, las categorías y subcategorías emergentes. Categorías emergentes del informante número 1. Aquí se observan el genocidio, purgas por motivos políticos, complicidad en el genocidio y la intervención de la justicia internacional y sus respectivas subcategorías. Categorías y subcategorías emergentes del informante número 2, catedrático de la universidad. Las categorías emergentes que surgieron fueron la falta de humanidad política, el Estado violador de derechos humanos, matanzas por poder y riquezas, la responsabilidad personal en crímenes de guerra, genocidio, lesa humanidad, etc. Categorías y subcategorías emergentes del informante 3, representante de la ONG Cruz Roja Venezolana. Las categorías emergentes fueron mitigar el sufrimiento de víctimas, violación de los derechos humanos, la Cruz Roja Internacional y protección a los civiles en los conflictos armados y sus respectivas subcategorías. Aquí están las subcategorías emergentes de los 3 estamentos. Y en las siguientes 2 láminas se expresa cómo se evidencia la interpretación de las 2 teorías trabajadas conjuntamente con el objeto del estudio.
la teoría humanista de Mazurka, el hombre nace con potenciales y su desarrollo depende de la sociedad en que vive y se desarrolla. Y la segunda teoría fue la de intersubjetividad social de Alfred Schulz, interpretación de los significados del mundo, conciencia que se tiene de todas las cosas. Formulación de la aproximación teórica. Aquí se cumple el propósito rector o principal de la investigación, como es generar la aproximación teórica sobre las dimensiones paradigmáticas del genocidio en Indonesia 1965-1966. Esta es la aproximación teórica sobre las dimensiones paradigmáticas del genocidio en Indonesia 1965-1966, donde se generaron 4 nuevas categorías, las cuales fueron: desarrolla una ontología del ser, con subcategorías como crímenes contra la humanidad son condenables, la falta de humanidad política, mitigar el sufrimiento de las víctimas. La segunda categoría, el ejercicio degenerado del poder político, purgas por motivos políticos, terrorismo de Estado y desaparición forzosa, Estado violador de los derechos humanos, persecución a los comunistas y asesinatos múltiples. Tercera categoría, fundamentos teóricos. La complicidad en el genocidio y el reconocimiento internacional a 53 años de este. La cuarta categoría, un orden social jurídico de asistencia humanitaria. Social, con la protección a los civiles en los conflictos armados. Jurídico internacional, con leyes, normas, tratados, documentos de obligatorio cumplimiento por los gobiernos, ejércitos participantes y grupos armados de oposición, y una asistencia humanitaria que es dada por la Cruz Roja Internacional. Conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones para el propósito número 1 de la investigación, que fue develar los eventos que caracterizaron las condiciones políticas